Hola, buenas. Aquí estoy otra vez con un video. El video ya está listo. Quería agregar esto para que se viera quién es el que está hablando. Eh, bueno, traté de entrar de nuevo al canal de Iracema, pero por lo visto conmigo no es lo mismo que con un trinitario. Aquí tengo un ingresado, Ricardo Gutiérrez, bienvenido. A ver si me escucha. Ya tenía rato que estaba aquí, casi más que Ahora les doy sí, lugar para hablar. ¿Podría encender su cámara? Bienvenido. eh, tendría que cambiarme de lugar. Subí ya al canal. No sé si me recuerda. Eh, Usted dijo que yo tengo a dos Yahweh. ya, usted es dualista. No, venga en otro momento porque ahorita no estamos atendiendo a los ¿Qué? dualistas. No sé por qué vienen los dualistas. Él cree que hay dos, entonces, y aparte, la vez pasada que vino, él dijo, ya tengo un extracto para sacarte un video, entonces él solamente busca estar cortando videos y pues eso no es muy propio que digamos. Entonces, no. ¿Por qué lo dije? Por lo mismo, porque no dejan hablar, porque no responden las preguntas. Entonces con el video yo quiero demostrar que es fácil para ellos enfrentarse a un testigo de Jehová, un trinitario, un adventista, pero conmigo no es así tan fácil porque yo iba a dar los textos en donde refuto lo que ellos dicen, pero no voy a insistir en entrar en su canal porque ya vi que va a ser siempre lo mismo como en todos los demás canales, pero acá tenemos para refutar lo que ellos decían. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? A él porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Del unigénito, si él fuera el Padre, el Hijo, entonces ¿acaso el Padre es el unigénito? Entonces la unicidad no tiene cabida en la escritura. Lo dije en el otro video que ya hice e insisto acá. 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Yahshua o Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero si el Hijo es el mismo Padre, ¿cómo ellos van a confesar al Hijo? ¿Cómo lo van a confesar al Hijo si para ellos es el mismo Padre? No tiene sentido. Acá seguimos viendo más textos. Acá puse, cuando ponga en expiación su vida, verá descendencia. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Isaías 53:10, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Entonces dice verá futuro, no dice que tiene linaje. Entonces esto también muestra que en la unicidad hay una contradicción, porque si dice que verá linaje, entonces ¿cómo es que él, según lo que estaba diciendo el caballero acá, el de lente y gorro y barbita, estaba hablando de que sería para ellos, serían hijos e hijas? ¿Pero por qué? Por esto, porque cuando ponga o haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice aquí. Después dice Isaías 8:18, he aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio en Israel. Entonces, ¿qué dice aquí? Los hijos que me dio Yahweh. Entonces con esto seguimos refutando lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Y otra vez acá Hebreos 2:13, si otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces por eso dice que serán para él hijos e hijas. Mateo 23:9, y Padre no llaméis de ustedes sobre la tierra uno, porque está haciendo de ustedes el Padre el celestial, dice ahí. Entonces, como el Hijo estaba en la tierra, no podían llamarle Padre a él, porque un Padre tenían en los cielos, ¿ya? Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los
que le diste, los que le diste. O sea que el Padre, según ellos, se dio a sí mismo los hijos. No tiene sentido la unicidad. Por eso Iracema no me quiso dejar entrar. ¿Por qué? Porque yo no soy trinitario. Es más fácil con un trinitario que conmigo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 2 veces dice, me los diste. A los hombres del mundo me diste, dice. A los hombres que del mundo me diste. Entonces, esto contradice lo que ellos están diciendo. Y ellos contradicen lo que aquí dice con su mala interpretación. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Otra vez, porque tuyos son. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. A los que me diste, yo los guardé, dice, a los que me diste. Entonces, seguimos viendo que ellos tienen una mala interpretación. Acá vemos Deuteronomio 32:8. Cuando hizo heredad altísimo naciones, cuando repartió hijos de hombre, fijó límites de pueblo por número de hijos de Israel. Deuteronomio 32:9, pues porción de Yahweh su pueblo, Jacob parte de su heredad. Entonces, estos dos textos confirman lo que ya leímos aquí. A los que me diste, entonces el hijo recibió heredad, ¿cuál? La que repartió el padre, la que el padre le dio. Entonces vemos que la unicidad no tiene cabida en la escritura. Vamos a ver acá, segunda de Juan, vamos a ver la doctrina del Mesías, la que ellos no tienen, en la cual ellos no perseveran, porque dice claramente Juan, veamos lo que dice Juan, el apóstol, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía, esto les pasó a los de la unicidad, y no perseveran en la doctrina del Mesías o Cristo, no tiene a Dios. Aquí Juan el apóstol hace un contraste, como Juan el apóstol no es peruano, no es argentino, no es chileno, no es colombiano ni mexicano. Entonces aquí él hace un contraste, dice Dios, pero la palabra es Elohim. Elohim en el Antiguo Testamento el 99% dice Elohim, entonces cuando ellos hablan de Dios, es Elohim plural. Por eso acá Juan el apóstol sigue diciendo, el que persevera en la doctrina del Mesías o Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces yo, como persevero en la doctrina del Mesías, tengo al Padre y al Hijo, pero ellos no. ¿Por qué? Porque para ellos el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, entonces uno solo, y para que sean dos tiene que haber un Padre y un Hijo. Y aquí Juan el apóstol dice que el que persevera en la doctrina del Mesías tiene al Padre y al Hijo. No dice tiene al Padre que es el Hijo, tampoco dice al Hijo que es el Padre. Entonces, por eso ellos no saben interpretar las Escrituras cuando Pablo en sus cartas dice, en Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice, un Dios y Padre y un Señor. Efesios 4, 5 y 6. Un Señor y un Dios y Padre, pero ellos se confunden y creen que ellos están hablando de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, o no sé, tienen un enredo, confusión. Lo mismo que habló de la Trinidad, les pasa lo mismo a ellos. Entonces, Iracema, no te preocupes, que es la segunda vez que intento entrar en tu canal, porque con eso que me bajaste, no me diste ni siquiera una oportunidad. ¿Por qué? Porque como no soy trinitario, es más fácil para ustedes refutar a un trinitario que a mí, porque a mí no lo van a poder hacer, porque tengo mucha información desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde la escritura no permite que entre la unicidad, pero como ustedes están basados en una palabra greco-latina, Dios, entonces por eso tropiezan con la escritura, con todos estos textos que yo vengo dando. Había dejado el video hasta aquí nomás, pero vamos a ver una cosita. Vamos a ver algo que aquí tenemos más evidencia. Vamos a ver más. Yo creo que con eso sería suficiente. Vemos que aquí
tenemos indicios del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió vientos en sus puños? ¿Quién ató aguas en manto? ¿Quién estableció todos confines de tierra? ¿Cuál su nombre y cuál nombre de su Hijo? Pues, ¿sabes? Entonces, indicios del Hijo en el Antiguo Testamento. Salmos 2:7, yo publicaré, futuro. Y si vemos aquí, dice yo, está hablando en un presente, yo publicaré, futuro. El decreto, Yahweh me ha dicho, pasado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí hay un presente, un pasado y un futuro. Entonces seguimos viendo. Salmo 2:12, al hijo honrad, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira, la dicha de los que se refugian en él. Seguimos viendo acá Proverbios 8:22, Yahweh me poseyó, principio de sus caminos, antes de sus obras desde entonces. Proverbios 8:24, antes de los abismos fui engendrada. Aquí es una forma poética de la cual se refiere al Hijo, porque dice y habla de la sabiduría. Y Pablo dice que el Hijo, sabiduría y poder de Dios. Entonces en el 21:15, y envió Dios el enviado a Jerusalén para destruir, Primera de Crónicas, pero mientras se disponía a destruir, miró Yahweh y se arrepintió acerca de aquel mal y dijo a el enviado que destruía, basta ya, detened tu mano. Y el enviado de Yahweh estaba junto a la era de Oreán el Jebuseo. Primera de Crónicas 21:17, y dijo David a Dios, no soy el que mande contra ovejas. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho Yahweh Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y en tu pueblo no hay plaga. Entonces vemos Salmo 45:4, ciñe tu espada sobre la cadera, oh valiente, tu esplendor y tu majestad. Salmo 45:5, y en tu majestad prosperó, cabalga y de la casa de la verdad y de la mansedumbre y de la justicia, y que te enseña cosas tremendas tu diestra. Entonces aquí vemos que hay uno que tiene una espada, y vemos acá en Isaías 42:13, Yahweh como el valiente saldrá, como hombre de guerras despertará celos, gritará también voces sobre sus enemigos, triunfará. Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Quién es el que cabalga? Aquí habla del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos que hay indicios del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Manda la Escritura en ese tiempo que se escribió este Salmo 2:12, dice en ese tiempo, honrad hijo, no sea que se enoje y perezcáis camino, pues se inflame de pronto su ira. Bienaventurados de todo los que se refugian en él. Entonces vemos que aquí en este tiempo, cuando se escribe este salmo, ¿cuántos años serían? 2000, 2500, 3000 años. Entonces dice que hay que honrar al Hijo, es un mandato, no es para el futuro. Entonces si vemos el 2:11, vamos a ver, para ver el contexto, Salmo 2:11, vamos a ver el contexto. Dice, servid a Yahweh con temor y alegría, y alegraos con temblor. Acá en la interlineal dice, servid a Yahweh con temor y regocijaos con temblor. Entonces no está hablando de una profecía aquí, no vemos que hable de una profecía. Vamos a ir al 10. Después dice, ahora pues, oh rey, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Ven? Entonces no es una profecía. Vamos a ir al 13, a ver, al 13. ¿Qué dice el 13? No hay 13.
Entonces ahí termina. Vamos a ir al 3.1. ¿Qué sigue diciendo? Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces no es un mandato que se da en ese tiempo, ¿ya? Porque aquí empieza otro salmo, es el 3.1, entonces ya comienza de otra forma. Así que vemos indicios del Hijo en el Antiguo Testamento. Claramente el Proverbios 34 dice ¿quién subió al cielo? Aquí está haciendo una pregunta y después dice ¿cuál es su nombre y cuál nombre de su hijo? Pues sabes cuál su nombre y cuál nombre de su hijo, pregunta. Entonces vemos indicios del Hijo en el Antiguo Testamento. A ellos que les gusta tanto el Antiguo Testamento, acá también tenemos Salmo 111 de David, Salmo: oráculo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos estrado para tus pies. Entonces, si es uno, ¿en dónde se va a sentar? ¿A quién va a poner los enemigos por estrado de sus pies? ¿Y a quién le va a poner los enemigos por estrado de sus pies? Entonces no tiene sentido la unicidad, no tiene sentido. Dice: centro de tu poder enviará Yahweh desde Sión, Monina, en medio de tus enemigos. El 113, tu pueblo ofrecimientos voluntarios en el día de tu ejército, en esplendores de santidad desde el seno de aurora. Tuyo rocío de tu juventud ha jurado Yahweh y no se arrepentirá, tu sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. Entonces, si es sacerdote para siempre, ¿en dónde está el Padre? Si un sacerdote es quien hacía sacrificios para Dios, entonces vemos que siempre en la Escritura muestra a dos, no a uno. Podríamos seguir viendo más textos y vamos a ver: Señor, a tu diestra quebrantó en el día de su ira reyes. Y vemos que en Apocalipsis 6 habla de la ira de ellos, Entonces es claro que no hay uno. Aquí hay más información, más textos. La Escritura muestra a dos hacedores o creadores. Job 35:10, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Aquí la palabra hacedor en el hebreo original está en plural como hacedores. Veamos. Job 35:10. Veamos acá. Mi hacedor dice aquí. Veamos. Sustantivo, gal, participio, desconocido, masculino, plural absoluto. Sigamos con el otro texto. Salmo 149:2. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Veamos. Salmo 149:2. Regocíjese desde Sión, hijos. Alégrese Israel en su hacedor. Personal, masculino, singular, plural. Dice sustantivo, gal, dice participio desconocido, masculino, plural, absoluto. Pronominal, sufijo, tercera persona, masculino, singular, pero dice plural, su hacedor, pero dice primero plural. Ya, sigamos con el que sigue. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hacedor dice aquí, pero veamos en la interlineal, Eclesiastés 12:1. Entonces, Eclesiastés 12:1. Veamos, 12:1 dice: pues acuérdate de tu Creador. Veamos. Sustantivo, general, participio, desconocido, hal, dice ahí, hal. Desconocido, masculino, plural, absoluto. Pronominal, dice sufijo, segunda persona, masculino, singular. Pero acá dice plural. Creadores, plural, absoluto. Vamos con el siguiente
texto. Eclesiastés, ahora Isaías 17:7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Veamos qué dice acá Isaías 17:7. En día aquel mirará el hombre a su hacedor. Otra vez, singular, absoluto, plural, singular. Acá dice, primero dice sustantivo, gal dice gal, participio, desconocido, masculino, singular, absoluto, pronominal, sufijo, tercera persona, masculina, singular. ¿Ya? Aquí es singular. Ya vimos hacedor, desconocido, masculino, singular. Aquí es singular. Pero los otros dos o tres, ya van tres. Sí, va 1, 2 y 3. Isaías es singular. Isaías 54:5. 54:5, veamos. 54 dice, porque tu marido, tu hacedor. Veamos. Plural, otra vez, sustantivo, gal, participio, desconocido, masculino, plural, absoluto. Otra vez, 4 textos, 4 textos. Ahora veamos, ahora Juan 5:17, pero respondíales el Padre de mí hasta ahora trabaja y yo trabajo. 2 trabajando, no 1. Juan 5:18, porque esto pues más trataban los judíos de matarle, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también Padre suyo propio decía a Dios, igual se hacía a Dios. Veamos Juan 5:19, respondía pues Yahshua, oh Jesús, y decíales, de cierto digo, os no puede el Hijo hacer de sí mismo nada, excepto lo que vea hacer al Padre, o al Padre haciendo. ¿Cuándo vio al Padre haciendo algo? Si es uno. Después dice, porque lo que Él hace, esto también el Hijo igualmente hace. Entonces, está poniendo su poder al mismo nivel del Padre y está mostrando que Él hace lo que el Padre hace. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y vivifica, así también el Hijo a los que quiere vivifica. Entonces vemos que hay 2 hacedores, 2 creadores. El Hijo dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, más para refutar la unicidad. Vemos que el que dice que estaría presente, he aquí yo mismo estaré presente, es el Hijo el que lo dice, según el Antiguo Testamento, en donde podemos ver indicios del Hijo, y según los textos que hemos dado, claramente que hay 2, no 1. Así que el que dice, como vemos que también hay 2 Yahweh, ya di los textos, así que no es 1. Y el que dice, he aquí yo mismo estaré presente, es el Hijo, no el Padre. Porque no hay texto en donde diga que el Padre sería el que vendría. Tampoco hay texto en donde dice que el Padre descendió del cielo. Tampoco dice que el Padre ascendió al cielo en una nube. Entonces no tienen nada para defender su unicidad. Contra todos estos textos, argumentos, ¿qué estamos nosotros sino para mostrar quién está más cerca de la verdad? Entonces, ¿por qué yo haría acepción de personas si ella viniera y me dijera que quiere tener un debate? Yo no voy a decir, no, es que ella es mujer, yo no debato con mujeres. Yo no hago acepción de personas, ya debatí con una mujer, porque hay que darle la oportunidad a todos para mostrar quién está en la verdad y quién no, quién está más cerca de la verdad y quién está más lejos de la verdad. Entonces, de esa forma se hace, de la forma que todos lo hacemos. Pero hay algunos que se deben creer más que los demás, entonces hacen cosas como ella, que bajan a las personas porque no creen lo que ella cree y porque es más fácil para ella debatir con un trinitario. Mi pregunta es, si el Hijo es el Padre, entonces ¿cuándo Él se la pasó todo su ministerio diciendo, 1, que no era solo, 2, que tenía un Padre, 3, que el Padre lo envió, 4, que no hablaba por su propia cuenta,
¿Se la pasó mintiendo todo su ministerio, sí o no? ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Si dicen que sí, se refutan. Si dicen que no, se refutan. No hay salida, no hay salida. Ellos, los de la unicidad, tienen que negar textos desde Génesis hasta Apocalipsis para que la unicidad tenga cabida. Si no niegan esos textos, la unicidad no tiene sentido, es un dolor de cabeza, es para volverse loco tratar de entenderla. Lo mismo que dijo Daniel Hernández de la Trinidad. Entonces, entre la Trinidad y la unicidad se pelean el puesto cuál de las dos doctrinas es la verdadera, pero ya vimos que la doctrina del Mesías es perseverar en ella y tener al Padre y al Hijo, como aquí dice. Entonces, ellos tienen que negar textos desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no, la unicidad no tiene cabida, no tiene cómo entrar en la escritura. Tienen que negar esos textos. Aquí hay uno de ellos. Segunda de Juan 1:9. El otro texto que ellos malinterpretan es Primera de Corintios 8:6, en donde dice un Dios y Padre y un Señor. Efesios 4:5 y 6 también dice un Señor y un Dios y Padre. Y así, son muchos los textos, si fuera uno que otro, en donde se aclarara esto, pero no hay cómo. Tienen que negar textos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tantas cosas que dicen, ¿en dónde está eso? ¿En dónde está que no se ve? Cuando dice que Dios no hace acepción de personas, pero ella sí. Entonces era algo más que quería agregar. Así que ahora sí me despido, bendiciones. Pídanle al Elohim verdadero que les enseñe lo que Él mismo inspiró y no le crean ni a ellos ni a mí, sino que estudien las escrituras, pídanle a Dios, clamen. Dice que el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea la puerta le será abierta. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ya, no creerle a los demás, como yo empecé a hacerlo por mucho tiempo. Hace más de 5 años, tuve 3 años y medio pidiendo, buscando y golpeando la puerta del Elohim verdadero. Así que pueden ver que refuté todo lo que ellos dijeron. Ahora sí me despido, bendiciones.